Bienvenidos todos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tutorial sobre cómo calibrar un freno de motor de un motor Cummins L10, un freno Jacobs. Entonces, para empezar voy a decirles que hay dos formas de calibrar este freno. La primera es la forma técnica, como dice en la plaqueta que les voy a enfocar ahora, con una medida de 15 milésimas de pulgada cuando se está calibrando el motor en el tiempo de las válvulas. Esto es como un complemento al anterior video del calibre de válvulas e inyectores. Entonces, si de pronto están un poquito enredados sobre el tiempo de las válvulas o el tiempo de los inyectores, pueden ir a ver el otro video. Por aquí les voy a dejar el link para que vayan y vean en qué letras les corresponde. Cuando estén calibrando válvulas, se va a calibrar el freno de motor con una galga de 15 milésimas de pulgada, es 0.015 pulgadas. Listo. Y el otro método de calibrar es muy similar al del N14, que vamos a devolver el tornillo del calibre. Vamos a empezar a ajustarlo hasta que sentimos una pequeña restricción. Ojo, y hay que ser muy enfático en esto. No es hasta que empiece a fallar el motor, hasta que se sienta que entra el freno de motor, no. Es hasta que sentimos que hay una restricción en el avance con el destornillador. Entonces, apenas definimos este punto, nos devolvemos un cuarto de vuelta. Y ese cuarto de vuelta ya queda calibrado el freno. Listo, entonces espero que les sirva, que les saquen provecho. Y aquí vamos a ver la parte práctica de este tutorial. Bueno, vamos a dar una pequeña explicación breve de cómo es que funciona un freno de motor. Esto es un freno Jacobs. Este es en un motor Cummins L10 y la función es principalmente esto. Estos son canales de presurización del aceite. ¿Sí? Como pueden ver, hay 3 tornillos de calibre por cada cuerpo, uno para cada cilindro. Tenemos también por aquí abajo, se alcanza a ver el pistón maestro, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Cuando hay presión de aceite en estos conductos, que la presión de aceite la deja pasar la electroválvula o la solenoide, se presuriza todo esto. Entonces, como pueden ver, el pistón maestro está colocado sobre el balancín del inyector. Cuando el inyector sube, que va a pulverizar el combustible en la cámara, alcanza a tocar el pistón maestro, que la presión de aceite lo saca, y esa presión que genera este pistón se va hacia este lado, lo que hace que empuje el pistón esclavo, que está justo aquí abajo, ahí donde se alcanza a ver el pistón esclavo. A ver, ¿sí lo ven? Y actúa sobre la válvula de escape. ¿Qué pasa? El pistón alcanza a hacer compresión. Igual el inyector va a inyectar el combustible, por eso se generan humos. Pero no alcanza a hacer la detonación porque se abre la válvula de escape. Bueno, ahora vamos a proceder al calibre. Resulta que en esta placa de información nos va a decir la palabra lash. Lash es la medida que vamos a utilizar para medir. Se va a medir con una galga de 15 milésimas de pulgada. ¿Sí ven? Dice 0.015.
o como lo calibramos nosotros, que es aflojando la contratuerca con el motor encendido y empezamos a meter el tornillo de calibre hasta que sentimos una pequeña restricción. A no más sentimos la restricción, nos devolvemos un cuarto de vuelta. Les explico ahora, ya que ahorita que esté el motor prendido no se va a poder escuchar nada. Entonces se devuelve un cuarto de vuelta y se vuelve a apretar la contratuerca. Vale. Vamos a ajustar hasta que sentimos una leve restricción. Como pueden ver, sentimos la leve restricción y desde este punto nos devolvemos un cuarto de vuelta y ajustamos la contratuerca. Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban si no se han suscrito, que le den like al video y nos vemos en una próxima ocasión.